Hola a todos, espero que lo disfruten. Los derechos a sus respectivos autores como de los personajes y el creador del fic, el link estará en la descripción. Sin más, comencemos. Capítulo 1. Te amo. A diferencia del canto posesivo de la bruja de la envidia, esta declaración de amor se sintió real. Ya sea por la forma suave en que lo dijo la figura encapuchada, o el cuidado en su voz de campana, o tal vez fue solo la situación. De cualquier manera, en lugar de la rabia y el dolor que Subaru sintió cuando la bruja dijo esas palabras, esta vez su pecho se sintió cálido y su garganta se apretó haciendo que cualquier respuesta que pudiera haber dado muera. Sin embargo, si hubiera podido hablar, ¿cuál habría sido su respuesta? En lugar de como le dijo descaradamente a la bruja de la envidia, un ser conocido por destruir la mitad del mundo, que le resultaría más fácil amar a cualquiera de las otras brujas, temió cuál habría sido su respuesta esta vez. Así fue como Natsuki Subaru comenzó todas las noches y terminó todos los días desde los eventos del santuario. Siempre se despertaba preguntándose qué pensaría Ren de él ahora, también se preguntaba si Beatriz sabía lo que estaba pasando, sin embargo temía cuál sería la reacción de Emilia. Aún así, nada de eso lo detuvo de esto, ahora incluso si pudiera, no renunciaría a este arreglo. Nunca descubrió cómo Satella logró ganar suficiente poder para visitarlo todas las noches durante tanto tiempo, finalmente dejó de preocuparse y dejó que sucediera lo que tuviera que suceder. Ella siempre comenzaba la noche de la misma manera, una declaración de la que Subaru no tenía dudas de ser veraz, una declaración que todavía no sabe cómo responder. Obviamente, él sabe lo que debe decir, debe sentir y debe pensar, pero por cualquier razón, lo que debería ser no se puede conectar con lo que realmente es. Se rió entre dientes ante ese pensamiento. ¿No ha sido siempre así? ¿Estás preocupado, mi amado? Satella sacudió la cabeza con incomodidad mientras se arrodillaba ante la forma sentada de su amado. Subaru frunció el ceño y miró hacia otro lado tímidamente. Parece ser una constante desde que vine aquí. Soltó una risita sin humor, entristeciendo a la semielfa que tenía delante. Cuando Satella abrió la boca para disculparse una vez más por obligarlo a estar aquí, Subaru colocó un dedo en sus labios para silenciarla, cuando apartó la mirada del suelo hacia su rostro y vio una leve sonrisa acompañada de un pequeño movimiento de cabeza. Hemos repasado esto. Satella asintió con la cabeza y soltó un suspiro cuando Subaru le quitó el dedo. No me hace sentir mejor al respecto. A diferencia del regreso de la muerte, la envidia no tuvo nada que ver con que seas arrastrado de tu mundo, le recordó solemnemente. Su única respuesta fue la sonrisa genuina más brillante que había visto en su rostro desde hace mucho tiempo. Bueno, supongo que eso solo significa que tengo que agradecerte por esta segunda oportunidad. Subaru le dio una sonrisa descarada mientras miraba alrededor del vacío. Las primeras veces que vino aquí estaba petrificado, ahora encontró consuelo en las sombras. Te tengo que agradecer por todo, Satella Tan murmuró. Si no hubieran estado en el vacío tal vez ella no lo hubiera escuchado, de hecho, la mayoría de la gente no lo habría hecho, pero ella no era la mayoría de la gente. Escuchó con atención hasta el más leve suspiro de Subaru. Miró hacia abajo una vez más para ocultar su sonrojado rostro de su amado, al no poder ver al hombre de otro mundo que capturó su corazón. Todo lo que pudo hacer es escuchar mientras soltaba un suspiro. Sonrió levemente sabiendo lo que vendría después. Subaru puso sus manos sobre la capucha que cubría a la semielfa y miró brevemente su figura antes de quitársela lentamente con todo el cuidado que esperaba de su amado. Lo que siguió fue algo que en los muchos meses que había seguido esta rutina no había visto antes. Las lágrimas corrían por el rostro de la chica en el segundo en que él hizo contacto visual. Normalmente ella estaría eufórica de que él quisiera verla. ¿Tella? Preguntó con incredulidad mientras extendía la mano para limpiarle las lágrimas. Cuando su mano tocó su rostro frío, ella se echó hacia atrás y rápidamente se secó las lágrimas antes de mostrarle una sonrisa. Lo siento, no es nada. Subaru no parecía impresionado. Deberías saber que no debes fingir sonrisas a mi alrededor ahora. Él susurró. Ella odiaba admitirlo, pero él tenía razón. Rara vez sonreía con una sonrisa completamente genuina, siempre estaban empañados por los recuerdos de los bucles anteriores. El vacío se quedó en silencio por lo que se sintió como la primera vez en meses. Durante meses, estos dos pasaban las horas de sueño de Subaru hablando de esto y aquello. No estaba seguro de cuándo, pero eventualmente se convirtió en su parte favorita de la noche. No es que se lo admitiera a nadie, incluido a él mismo. Por terco que fuera, Satella lo amaba de todos modos. Ella podía decir que su opinión sobre ella estaba mejorando gradualmente y, a pesar de su propia renuencia a admitir su genuino cariño por ella que era tan claro como el día, todavía la hacía feliz.
Esta felicidad siempre fue arrastrada por sus propios pensamientos y mente, por lo que mientras que los pequeños y grandes actos de Subaru de lo que ella consideraría afecto fueron muy apreciados y la hicieron más feliz de lo que él podría imaginar, también fue alimento para sus propios pensamientos de autocrítica. A medida que ese ciclo continuaba, se volvió cada vez más fácil para Subaru notar sus miradas de tristeza y sutiles pistas sobre sus verdaderos sentimientos. Supongo que tienes razón, susurró mientras se agarraba la capucha y trataba de cubrirse la cara una vez más, solo para ser detenida por su amado, miró hacia abajo con vergüenza. ¿Qué ocurre? La voz de Subaru estaba, como de costumbre, entrelazada con preocupación por ella, preocupación por la única razón de todo su dolor y sufrimiento. Esta era una de las muchas razones por las que ella lo amaba, y en algunos casos una de sus cosas menos favoritas sobre él. Su capacidad para perdonar, su simpatía, su empatía. La razón por la que puede perdonarla. Y la razón por la que podía perdonar a Rem. Suspiró y miró su mano, que descansaba suavemente en su regazo, y sacó 2 dedos. El primer y segundo lugar en tu corazón ya están ocupados, ¿eh? ¿Qué significa eso para mí? Subaru siguió su mirada hacia su mano y notando los 2 dedos que ya había descubierto cuál era el significado detrás de ellos. Abrió la boca y la cerró antes de endurecer su resolución y mirar hacia adelante con una mirada resuelta antes de ser callado por la más débil de las voces. Es porque me parezco a ella, ¿no? Y una vez más su voz suave envió escalofríos por su columna y le hizo perder la determinación en los ojos. Todo lo que pudo escapar de él fue un desconcertado mientras retraía su cuerpo de ella. Él tenía esta reacción con bastante frecuencia al principio, cuando todavía tenía miedo de la envidia, pero a medida que pasaba el tiempo se hacía más evidente que la envidia estaba contenta con la situación actual. Su teoría era que ella estaba feliz de estar hablando con él, tanto y durante tanto tiempo. En su propia mente era casi como si se tratara de un matrimonio de ancianos contando los recuerdos de su juventud. Capítulo 2. Cuando Subaru se despertó, se quedó mirando fijamente al techo durante lo que le parecieron horas, procesando lo que acababa de ocurrir. Sus pensamientos eran un desastre absoluto, y estaba seguro de que olía fatal después de eso, pero no importaba cuánto intentara forzarlo, no podía arrepentirse de lo que había ocurrido en el jardín de sombras. Un pensamiento en particular lo inquietó más. Como respuesta a este pensamiento, se pasó el brazo por los ojos para bloquear su visión y gritó internamente. La idea era realmente simple. Simplemente disfrutó ese beso más que el que compartió con Emilia en la tumba de Echidna. Despierta, supongo. Subaru hizo una mueca al escuchar la voz de su amada espíritu contraído, así que quitó su brazo lo suficiente para vislumbrarla. ¿No puedo dormir hasta tarde? Preguntó retóricamente mientras se levantaba de la cama que compartía con su espíritu. Absorbí involuntariamente el factor brujo de la lujuria y obtuve una REM. Sacudió la cabeza para liberarse de sus pensamientos preocupantes. Podría lidiar con ellos más tarde en la noche, tal vez incluso hacer lo que hace con todos sus otros problemas y hablar con Satella al respecto. Se sonrojó al pensar en ella. Ni siquiera has estado despierto por un minuto y tu mente ya está inundada de pensamientos indecentes. De hecho. Se volvió para mirar a Beatrice con dolor. Vamos, Beaco, acabo de recordar que me olvidé de algo. La gran espíritu parecía muy poco convencida, pero puso los ojos en blanco y se acercó a su contratista. El Subaru de Betty no olvida las cosas que importan, así que supongo que no debe haber sido importante. Se veía increíblemente engreída mientras Subaru se quejaba de Dios sabe qué, hueles fatal, de hecho. Ella se acercó y drenó maná ligeramente de él hasta que estuvo satisfecha. Me bañaré después de que termine con mi entrenamiento. Subaru dijo con ligereza mientras levantaba a Beatrice y salía de la habitación. Ella solo protestó levemente ante esto, lo que le hizo sonreír. A lo largo del día, Beatrice notó un comportamiento extraño de su contratista. Ocasionalmente él miraba al azar a la nada, lo que hacía a menudo, pero hoy, en lugar de tener una mirada horrorizada después de que él vuelve a la realidad, parecía avergonzado y un rubor furioso se extendía por su rostro. También miraba su mano sin ninguna razón, pero en lugar de como normalmente inspeccionaba su cuerpo como para asegurarse de que las partes del cuerpo estuvieran donde deberían estar, esta vez miró su mano con calidez y una vez más con un brillante rubor rojo en su rostro. No estaba segura de cómo, pero sabía que tenía algo que ver con el miasma de esta mañana, pero ¿cómo lo haría sonrojar el miasma de la bruja con solo mirar su mano?
Quizás el suceso más extraño fue cuando Ram estaba contando los trabajos que se le asignarían, en el segundo en que ella levantó su tercer dedo, Subaru pareció perderse por completo, solo asintió y dio breves respuestas a las preguntas, una vez más con un rubor brillante en su rostro. Llegó a la única conclusión lógica. Su contratista se estaba volviendo loco. Cuando pensó seriamente en la idea, no pudo evitar pensar que él nunca estuvo completamente cuerdo. Para empezar, cualquiera que se enamorara de una semielfa de cabello plateado seguramente tenía algunos tornillos sueltos. Oh, si tan solo ella supiera. No solo se había enamorado de 2 semielfas de cabello plateado, sino que se había enamorado de la razón por la que los semielfos eran odiados. De hecho, se había enamorado completamente de 3 mujeres, su contratista realmente no tenía remedio, ¿no? Aún así, seguía siendo un misterio lo que estaba pasando hoy y no era como si ella pudiera simplemente preguntarle. La mayoría de las veces cuando alguien le preguntaba a Subaru algo así, él respondía con no puedo decirlo o es un secreto. ¿Qué tan estúpido podría ser su contratista? Actualmente estaba esperando a que él terminara su conversación nocturna con Rem. Satella pasaba su día igual que todos los días pensando en Subaru, él era su única forma de decir la hora, ahora cada segundo que no estaba con ella se sentía más largo que el anterior. De hecho, se encontró hablando con la envidia de vez en cuando, y como Subaru había predicho, estaba bastante contenta con cómo iban las cosas actualmente. De hecho, era bastante difícil tener envidia de algo con la forma en que estaban las cosas actualmente. Desafortunadamente para Satella, la envidia todavía no estaba muy contenta de que su amado amara a otras 2 mujeres que no eran ella. Aquí es donde Satella se había impresionado más a sí misma, había hecho un trato con la envidia de que si podía convertirse en la innegable número 1 de Subaru con solo hablar con él e interactuar con él normalmente, la envidia no lastimaría a nadie. Todavía estaba lejos de su objetivo, pero ciertamente estaba progresando y eso era suficiente para ella por ahora. Satella había estado sellada durante 400 años, pero no había cuestionado ni una sola vez su amor por su amado, incluso si él no recuerda el tiempo que pasaron juntos, haría todo lo posible para recuperar su corazón. Las horas eran increíblemente lentas para la semielfa. Mientras esperaba que su amado regresara con ella, se preguntaba si él le daría un beso o si explicaría sus sentimientos por su pasado con solo un dedo. Sabía que era egoísta de su parte, pero solo necesitaba escucharlo, solo una vez y estaría feliz, incluso si él no se lo dice directamente, incluso si todavía ama a Emilia. Mientras lo veía pasar el día, no pudo evitar notar su extraño comportamiento, al igual que Beatrice. Esa era una madriguera de conejo por la que se encontraba bajando a menudo. ¿Qué pensaba de aquellos de los que se rodeaba ahora? Rosual era un asqueroso, simple y llanamente. Ram era un títere para el asqueroso haciéndola aún más asquerosa. Puck era un caso complicado, no podía decir que odiaba al espíritu, pero podía decir rotundamente que nunca le agradaría. Garfield también es interesante, en general, no puede mirar más allá de sus eventos en los otros bucles del santuario, pero a medida que Subaru pasaba más tiempo con el niño, comenzó a comprenderlo más, por lo que mientras la envidia detestaba a cualquiera que le hiciera daño a su Subaru, Satella encontró dentro de ella misma el perdonar a Garfield. Él era solo un niño después de todo. Otto, al igual que Garfield, era alguien a quien Satella había llegado a comprender, así que una vez más ella y la envidia discreparon. Luego estaba el espíritu contratado de Subaru, Beatrice. Beatrice era su favorita de lejos, no solo conocía a Beatrice hasta cierto punto, sino que también trabajaba incansablemente para garantizar la seguridad y felicidad de Subaru, incluso en los bucles donde no habían estado tan cerca para él ella todavía lo protegía y no lo había lastimado como los demás. Deseaba hablar con el espíritu, aunque fuera solo una vez más. Capítulo 3. ¿Un contrato? Subaru lo arrastró como si probara las palabras. Aparentemente, las palabras fueron amargas cuando su rostro se arrugó, pero mi contrato con Beako. Satella negó con la cabeza. Evita que contraigas otros espíritus, no brujas, le dio un guiño descarado y extendió la mano, toma mi mano y haremos los términos. Eres demasiado linda, murmuró Subaru algo amargamente con una risa y tocó la palma de su mano con la de ella. Su rostro estaba teñido de un rosa claro mientras tomaba una respiración profunda. Este contrato se hace con la intención de establecer comunicación entre Betty y yo, por lo que para hacerlo parte de mi propia Do estará conectada con el tuyo, lo que significa que su contrato contigo se extenderá a mí. Esto me permitirá que tú y Beatrice se comuniquen telepáticamente conmigo. Subaru asintió, siguiendo al menos algo de comprensión de lo que estaba pasando. ¿Doy mi consentimiento para esto?
Dijo claramente confundido en cuanto a lo que debía hacer. Satella soltó una leve risita. Gracias. Ella respondió entre risas como resultado de nuestra sobredosis vinculada. No podremos tener secretos, ¿estás de acuerdo con eso? Subaru asintió con renuencia. Los términos para romper el contrato son simples. El contrato se rescindirá en el segundo en que me despojen del factor de la envidia. Pero nuestro vínculo probablemente permanecerá por algún tiempo mientras nuestros OD vuelven lentamente a la normalidad. Eso parece una violación de mi privacidad, pero si ayuda a Beako, lo haré. Los ojos de Subaru brillaron con determinación y podía sentir que se perdía en sus ojos. Sacudió la cabeza para recuperar el enfoque y miró hacia adelante con su propia mirada decidida. Por supuesto, como resultado de que mi OD esté conectado con el tuyo, habrá algunas diferencias y cambios. El más notable es en realidad algo muy beneficioso para ti. Sonrió con un brillo travieso en sus ojos. Subaru tragó saliva audiblemente. Tu puerta y la mía estarán interconectadas. En otras palabras, mi OD sanará tu puerta y te permitirá lanzar magia, mientras yo te enseñaré magia Jin. Los ojos de Subaru se agrandaron. Su puerta había sido golpeada y torturada por él, hasta el punto en que se rompió después de que lanzó su último shamak. Había lanzado el hechizo con pleno conocimiento de que demolería su puerta. Inconscientemente sus ojos comenzaron a gotear de nuevo lágrimas. La mirada de Satella se suavizó mientras se preparaba para sellar el contrato con su amado. ¿Estás de acuerdo con los términos del contrato? Preguntó en voz baja. Subaru apretó los dientes y parpadeó para alejar una lágrima o dos. Lo hago. Su voz era firme y su determinación era sólida como una roca. Lograría su final feliz sin importar lo que costara, y la chica que tenía ante él era la razón clave detrás de eso. Inconscientemente, ella estaba construyendo lentamente su objetivo. Después de todo, le ha dado todo lo que tiene en este momento. Quizás, solo quizás, ella no era la número 3. Una vez más sacudió la cabeza para liberarse de sus pensamientos. Por primera vez en siglos, el jardín de sombras se iluminó intensamente cuando se selló el contrato y parte del propio OD de Satella estaba vinculado al de Subaru. Fiel a lo que la semielfa dijo, Subaru sintió algo, como si fuera una extensión de su propio ser, armando su puerta rota con gran cuidado. Satella-tan. Ella dio un ligero tarareo en respuesta. Esto no te dará una tercera personalidad, ¿verdad? No, no lo hará, es solo una parte de mí en ti. Subaru se estremeció al escuchar su voz retumbar en su cabeza. ¿Entonces compartimos un cuerpo? Más o menos, sí. Ella le dedicó una sonrisa cegadora y se inclinó hacia él una vez más. ¿Liberarte del factor bruja de la envidia es la única forma de romperlo? Satella tarareó en confirmación. Subaru soltó un zumbido mientras los dos yacían allí, esperando despertarse y enfrentar lo que sin duda sería un día interesante. Sin embargo, tenía una pregunta. Satella-tan, ¿qué pasa cuando necesito ir al baño o bañarme? No obtuvo una respuesta más allá del rostro extremadamente rojo y la mirada de disculpa de Satella. Seguro que el tiempo restante en el jardín de las sombras fue incómodo sin comparación. Beatrice se despertó habiendo tenido una de las peores noches de sueño que había tenido en algún tiempo. Podía jurar que su contratista estaba dormido hablando telepáticamente. Suspiró mientras se sentaba en la cama solo para ver a Subaru haciendo algunos estiramientos extraños a los pies de la cama. Betty se despertó temprano y todavía estás despierto primero, de hecho dijo sin comprender, logrando llamar la atención de su contratista y sonrió levemente. Buenos días, Betty. Lo que saludó al gran espíritu no fue la voz de su contratista, sino una voz que reconoció desde hace mucho tiempo. Sus ojos se abrieron al escuchar la voz. ¿Ese Subaru, qué pasó con tu voz?, me preguntó. Incluso a través del poder de la telepatía, su voz se quebró y tartamudeó. ¿Eh? ¿Sueno extraño o algo así? La voz de su contratista la llenó de gran alivio. Algunos espíritus nunca cambian, todavía tienes esa extraña peculiaridad al hablar. Una vez más, la voz se entrometió en la mente de Beatrice. ¿Cómo se atreve alguien a inmiscuirse en el vínculo entre Betty y su contratista, supongo? Beako, cálmate, ella no se entromete. Yo solo se mordió el labio y miró hacia la puerta cerrada. Solo pensé que si alguien merecía saber lo más mínimo de esto, eras tú. Abandonó el enlace telepático y le habló con la esperanza de comunicarse con ella. ¿A qué te refieres?, me preguntó. Preguntó con incredulidad. La razón por la que el miasma de las brujas me afecta tanto es por mi conexión con Satella-tan. Hola Betty, lamento haberme ido tanto tiempo. La voz de Satella era tan suave como siempre y estaba teñida de pesar y tristeza mientras se dirigía al espíritu. De ninguna manera, de hecho.
Su voz se apagó mientras miraba a Subaru con incredulidad. ¿Satella? Su voz se quebró cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Qué conveniente que se conocieran la única. A pesar de no ver a la chica, tanto Subaru como su espíritu contraído podían imaginar la sonrisa llorosa que indudablemente Satella lucía mientras decía eso. Por eso apestas, de hecho. Subaru asintió levemente con una leve sonrisa mientras se sentaba junto a Beatrice y le daba un cálido y amoroso abrazo. Oh, vamos Beako, no huelo tan mal. Subaru fingió dolor cuando la abrazó con más fuerza. Qué interesante, de hecho. Quería explicarte todo lo que pudiera, pero solo a ti, ya que probablemente eres la única que no reaccionará terriblemente a lo que tenemos que decir. El chico de otro mundo que involuntariamente había hecho una ren se rascó la mejilla tímidamente. Capítulo 4. Subaru estaba pasando la noche de manera muy similar a como pasaría cada 2 noches, con Satella instruyéndolo y ayudándolo a usar su puerta recién restaurada para usar algo de magia Yin. Todavía era débil y la cantidad de maná que podía contener era baja, pero su capacidad de hacer hechizos era bastante impresionante. Todavía no había aprendido nada particularmente avanzado y aún confiaba mucho en Beatrice cuando se trataba de lanzar la magia que se consideraría útil. Pero nada de eso desmoralizó al dúo ya que Subaru estaba progresando hacia su eventual objetivo de ser útil más allá de morir y restablecerse con el conocimiento. Desafortunadamente, la rutina nocturna de Subaru fue interrumpida por un ligero golpe en la puerta de su habitación. El chico llamó sin pestañear a la persona en su puerta. ¿Quién es? Gritó con calma y gentileza. Siempre estaba más tranquilo por la noche cuando estaba solo, a excepción de Satella, practicando su magia mientras Beatrice descansaba pacíficamente a su lado, o buscando una manera de darle a Satella algún tipo de forma física en el mundo. Subaru podía oír, y hasta cierto punto sentir, refunfuñar a Satella. Ese fue el mayor problema que enfrentó Subaru en las últimas semanas, el estado de ánimo relativamente amargo de Satella cuando conversó con los habitantes de la mansión de Rosual. A medida que pasaba el tiempo, quedó claro que la única persona que le gustaba a Satella era Beatrice, ni siquiera le gustaba Petra por alguna razón. Subaru suspiró por dentro, estaba feliz, pero las cosas aún eran complicadas. Soy yo, Subaru. La voz de Emilia sonó a través de los pasillos de la mansión mientras abría la puerta ligeramente para mirar al caballero adentro envuelto en la oscuridad con la única fuente de luz en la habitación siendo la luz oscura producida por la palma de Subaru. Es tan extraño como tu puerta se arregló sola, pero estás trabajando muy duro para ser más fuerte. Al ver que Subaru solo estaba practicando magia, la semielfa abrió la puerta por completo y se acercó lentamente a su caballero. Oh Emilia-tan, el hechizo Yin en la mano del chico se disipó, junto con él la única luz en la habitación también desapareció. Maldita sea la luz. Volvió y lo único que Subaru pudo ver fue la luz oscura que iluminaba la figura del semielfo. Hermosa. Las palabras escaparon de su boca sin que él lo supiera, las mejillas de la semielfa se tiñeron de un rosa claro mientras ella le daba una pequeña sonrisa. ¿Cómo va tu magia? Subaru se volvió hacia su palma, ignorando deliberadamente el claro disgusto de Satella por la situación. Subaru hizo un espectáculo al hacer que el maná en su mano fuera más grande y brillante. Va mucho mejor que cuando Puck trató de enseñarme. Sonrió con cariño mientras veía moverse el cristal. Emilia dio una ligera palmada con una amplia sonrisa. Beatrice es una muy buena profesora. Se sentó junto al niño y miró con cariño el rostro dormido del gran espíritu. Los ojos de Subaru eran increíblemente suaves. Cuando se volvió hacia su espíritu contraído, ella realmente lo es. Beatrice, como reaccionando a los elogios, sonrió en sueños en una escena adorable. Por supuesto, todo esto te lo debo a ti, Satella-tan. Subaru hizo un punto para no dejar que Satella se sintiera excluida. Ella dio un ligero zumbido en respuesta. Cualquier cosa por ti, amado mío. Sonreía ampliamente cada vez que ella lo llamaba así. No podía decir si era el hombre más afortunado del mundo o el más desafortunado con lo complicada que era su vida romántica. ¿Y tú, te va bien con los estudios? La pregunta de Subaru fue recibida con un leve zumbido mientras Emilia continuaba mirando a Beatrice. Su suave mirada estaba teñida por una mirada de anhelo. Subaru visiblemente encogido, su mirada tenía un ligero tinte de envidia. Emilia-tan, ¿estás bien? Emilia retrocedió y miró a Subaru con culpa. Tocando el cristal en su cuello miró hacia abajo. Echo de menos a Puck, murmuró con lágrimas amenazando con liberarse. Quiero ser independiente y fuerte y hacer esto por mi cuenta, pero es tan difícil sin Puck. Presa del pánico, Subaru atrajo suavemente a Emilia hacia él y le acarició la espalda con el mayor cuidado humanamente posible.
Encontraremos una manera de traerlo de vuelta, le susurró mientras ella comenzaba a llorar apropiadamente. Satella, con desinterés miró alrededor del jardín de sombras, tratando desesperadamente de ignorar lo que estaba pasando fuera de su dominio, así como los sentimientos que sentía. Podría sentir la emisión de Subaru. En todo el tiempo que Subaru ha estado en este tipo de triángulo amoroso, lo ha hecho excepcionalmente bien para hacer que Satella se sienta atendida por igual, si no más que Emilia y Rem. Parte de eso se debe a que ella responde de todo corazón y no está en una especie de coma. El único problema es que tan apegado está Subaru a las otras dos chicas, cada vez que incluso piensa en ellas, Satella puede sentir físicamente el afecto y el cuidado que tiene por ellas, y la molesta, la roe, la destruye internamente cada vez. Sin mencionar la participación de Emmy. Ella se sentó en el vacío con las rodillas contra su pecho y su rostro enterrado en sus rodillas, sentada, esperando que Subaru terminara de consolar a Emilia. Ahogarlos fue más difícil de lo que Satella había imaginado, ya que el afecto de Subaru por Emilia estaba, como siempre, en plena exhibición. Esta fue una de las ocasiones en las que poder sentir las emociones de Subaru destruía el alma del semielfo. Podía sentir cuánto Rem, y más aún, Emilia significaba para Subaru. Al principio estaba bien, todavía estaba segura de que su sueño se lograría, pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentirse más y más como si siempre fuera la número 3. No pudo evitar culpar a Envy por ello, estaba convencida de que tenía más posibilidades sin Envy. Esperó lo que le parecieron horas antes de sentir la presencia de Subaru en el jardín de sombras, lo miró débilmente y le dio una sonrisa frágil. Bienvenido de nuevo, mi amado. Subaru tarareó de insatisfacción mientras se arrodillaba frente a ella. Tan feliz como estoy de volver a ver tu cara, no me gusta ver una expresión tan triste en ella. Él sonrió con una mirada gentil en sus ojos, ella le devolvió la sonrisa pero con una forma más triste de gentileza que la cariñosa de él. Tus ojos siempre han sido mis favoritos. Ella desvió su preocupación como solía hacerlo. Y una vez más, Subaru decidió no insistir en el tema, y al igual que todas las veces, podía sentir su creciente preocupación. No por primera, ni por última vez, Satella, destructora de la mitad del mundo, quiso desaparecer. La noche transcurrió tan bien como cualquier otra noche, sin desarrollos en la relación y un sentimiento de hundimiento creciendo dentro de ambos. Subaru y Satella, como de costumbre, se despertaron al mismo tiempo con Beatrice no muy atrás. La mañana la pasó con Satella enseñándole a Subaru más sobre la magia Yin y Beatrice drenándole la cantidad necesaria de maná. Su reserva de maná estaba creciendo, y Beatrice ciertamente estaba agradecida. Capítulo 5. Subaru marchó inmediatamente a la biblioteca de la mansión al despertar, dudaba que encontrara algo particularmente útil, pero cualquier pequeña información es vital para su objetivo. En realidad, su plan de acción era relativamente sencillo. Buscaba en la biblioteca, luego, por la noche, cuando volvía a estar solo con Satella, hacía tantas preguntas como podía para obtener tantas respuestas como ella le diera. Después de eso buscará al gran sabio Shaula y obtendría toda la información que podría de ellos antes de usar las pistas que obtiene de ellos para seguir adelante. En cuanto a por qué no le había hecho muchas preguntas a Satella anoche, bueno, ella no estaba en condiciones de responder esas preguntas, y él tampoco. En resumen, la noche transcurrió como una sesión de abrazos realmente, muy larga, ninguno se quejaría, pero ciertamente no fue el enfoque eficiente que Subaru probablemente necesitaba tomar para lograr lo que necesitaba. Para cuando Beatrice entró en la biblioteca, Subaru había hojeado 5 libros solo para no encontrar nada. 5 puede parecer un número pequeño, pero cuando se considera el tamaño de los libros, era bastante impresionante. Betty está preocupada, de hecho dijo simplemente mientras tomaba un taburete y se sentaba frente a Subaru, quien estaba apoyado en una estantería rodeado de libros, algunos abiertos y otros no, todos tirados por pura rabia por las mentiras que tenían sobre su amada. Espera, ¿cuándo se convirtió en su amada? Sacudió la cabeza para despejar los pensamientos que lo distraían y le lanzó una sonrisa a Beatrice antes de volver al libro que tenía en la mano. Betty no recomendaría ese. De hecho, la recomendación de Beatrice no tenía sentido ya que él ya había arrojado el libro tan lejos de él como podía antes de rascarse la cabeza con rudeza. Beatrice suspiró mientras tomaba otro libro. Lo siento Beaco, estoy un poco ocupada en este momento, tal vez Petra quiere jugar contigo. Beatrice estaba genuinamente herida al escuchar el desinterés en la voz de Subaru mientras frenéticamente hojeaba las páginas del libro. Ella le quitó el libro de la mano y lo miró, sintió una punzada de culpa al ver los ojos del espíritu con pequeñas lágrimas en ellos. Betty quiere ayudarte, de hecho.
Le gritó al chico Subaru: ayuda a Betty todo el tiempo, así que deja que Better ayude a Subaru. Ella murmuró débilmente. Subaru suspiró, este era su peor hábito de lejos, en su defensa era un hábito impuesto por la naturaleza de su habilidad. Tomando el mundo por sí mismo incluso cuando la ayuda está a su lado, se suponía que había aprendido la lección sobre eso en el santuario cuando Otto lo forzó con gran efecto, pero no, era uno de los muchos defectos de Subaru. Miró con tristeza al espíritu frente a él, luego redirigió su mirada hacia el libro en sus manos. Con un suspiro, dejó el libro boca abajo para salvar la página y se enfrentó a la niña. Lo siento, Beako. Murmuró débilmente, el odio a sí mismo empapando las palabras añadiéndoles peso. Los ojos de Beatrice adquirieron una mirada más suave mientras miraba la posición poco caballerosa de su contratistas en el suelo, tan débil y patética y, sin embargo, esforzándose más que todos los demás, los esfuerzos de un tonto con un corazón más grande que su cerebro. De hecho, deseas salvar a Satella. Ella susurró, cuidadosa de asegurarse de que nadie más escuchara las palabras que diría. Hubo momentos en los que ni Subaru ni Beatrice hablaban telepáticamente para darle un descanso a Satella, lo cual ella apreciaba mucho. Este era uno de esos momentos. Subaru asintió lento y extrañamente metódico mientras miraba los libros esparcidos por la biblioteca. Por favor, dime que no viste nada. Él gimió, su rostro enrojeció hasta las orejas de pura vergüenza ante la idea de que el pequeño espíritu viera los eventos de la noche anterior. Beatrice sonrió a su amado Subaru. Creo que el término que usas es envío, de hecho, te envió a ti y a Satella, supongo. La gran espíritu se veía increíblemente orgullosa de sí misma mientras usaba uno de los muchos términos extraños que Subaru solía decir. Él se rió levemente y enterró la cabeza en sus manos con sus orejas, volviéndose de un tono más profundo de rojo. Ojalá pudiera volver a ver a mis padres, pero ¿cómo diablos explicaría esto? Murmuró con humor. Beatrice frunció el ceño con preocupación por el tono amargo que tenía su contratista antes de tocar su hombro para llamar su atención. Puede que Betty no lo sepa todo, pero de hecho conoce a la persona detrás del dolor de Satella. Subaru se disparó y la levantó, haciéndola girar con una sonrisa enloquecida y se rió mientras ella exigía que la bajaran. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me acabas de ahorrar, Beako? Te quiero mucho. La abrazó con fuerza a pesar de sus protestas, ciertamente débiles. Supongo que saber quién es y tratar con ella es completamente diferente. Beatrice gritó cuando la volvieron a bajar, suspiró para calmarse mientras Subaru parecía un niño vertiginoso montado en un dragón de tierra por primera vez. Su nombre es Pandora, de hecho, es la bruja de la vanagloria, supongo. Subaru se desinfló un poco al escuchar el término bruja, eso probablemente significaba que era ridículamente fuerte. ¿Sabes algo más? Sondeó para averiguar tanto como fuera físicamente posible. Ella negó con la cabeza con tristeza. Ella es casi tan enigmática como el Subaru de Betty, de hecho. Subaru suspiró antes de enderezarse. Bueno, al menos ahora tengo dirección. Nunca fue alguien que se dejara desanimar demasiado por tales cosas. Recogió a Beatrice para comer antes de tener que entrenar con Garfiel. Si la información que le dieron a Subaru era cierta, la biblioteca era una causa perdida para la información que buscaba. Cuando Subaru fue a encontrarse con Garfiel en el campo de parkour, tenía una amplia sonrisa. Confundido, el adolescente rubio inclinó la cabeza con un Capitán, ha sido mucho más feliz los últimos días. Señaló mientras el todavía sonriente Subaru se acercaba con confianza a él, le dio una sonrisa descarada y dio una respuesta simple. Solo estoy siendo visitado por una diosa angelical cada noche mientras duermo, no te preocupes. Él rechazó el golpe crítico que logró tanto en Satella como en Garfiel mientras se preparaba para correr el curso nuevamente por lo que parecía ser la millonésima vez. El capitán realmente es como los personajes principales de los libros. Murmuró el rubio mientras se preparaba para ver al chico mayor que se convertía en hombre correr el curso. Como de costumbre, Subaru se comportó razonablemente bien para un humano común, ya que su puerta había sido restaurada. Satella le había hecho el hábito de usar el maná que genera para mejorar su habilidad física. Él sonrió recordando las lecciones constantes sobre magia, maná y jin que ella le daría. En realidad era una muy buena maestra, siempre fue entusiasta y alentadora, pero nunca dejó que las cosas fueran demasiado fáciles, algo así como su madre. Hizo una mueca al pensarlo, obtuvo un cierre de los juicios de Echidna, pero eso no significaba que no extrañara a sus padres, y a medida que pasaba el tiempo, la falsedad del juicio lo rechinaba. Nunca le respondió realmente a su madre, nunca tuvo un corazón a corazón con su padre. Nunca les dio un hijo del que estar orgullosos.